Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas hoy.com de Lora Televisión. La experiencia pandémica globalizada que estamos padeciendo ha creado una situación inédita, extraña, inexperimentada, en palabras de nuestro sabio filósofo sevillano Emilio Lladó. Situación que, aunque compartida colectivamente, la vivimos individualmente, cada uno de una manera muy distinta. La realidad, como todos sabemos, es multiforme y poliédrica, y la podemos analizar desde muchos puntos de vista. Por ello, en nuestro programa de entrevistas hoy.com y durante esta cuarentena ya hemos visto esta enfermedad bajo la mirada de la experiencia de un adolescente de 14 años que nos contó cómo estaba viviendo la cuarentena. Hemos visto la mirada de un ecologista ambientalista, cómo analiza este problema, y hoy la vamos a intentar ver bajo la mirada de la sociología. Para ello tenemos con nosotros a un doctor en sociología, profesor de la Universidad Pablo de Olavide, que trabaja en la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía y actualmente colabora en la misma agencia de evaluación de tecnología sanitaria en un proyecto sobre enfermedad rara. Nos estamos refiriendo a don Manuel Herrera Usagre. Buenas tardes, don Manuel. Hola, buenas tardes, Federico. Encantado de estar con vosotros aquí hoy. Pues de antemano muchísimas gracias porque nos dedique un tiempo para que nos informes un poquito desde el punto de vista sociológico sobre esta situación tan extrañilla que estamos viviendo. Bueno, a mí de entrada se me ocurre preguntarte que cómo estás viviendo esta situación. ¿Estás teletrabajando? ¿Estás viviendo una encerrona a puerta cerrada? A ver, explícanos un poquillo cómo lo estás viviendo. Bueno, yo tengo que decir que soy parte de esa población afortunada que puede trabajar desde su casa y actualmente sigo desempeñando mis labores con la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía y con la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria de Andalucía, al mismo tiempo que llevo como puedo y como podemos todos las clases en la universidad, la corrección de tareas, el seguimiento de trabajos de fin de grado. Afortunadamente, como ya decía, tanto mi entorno laboral como también el de la universidad que se me presta ahora, nos estamos adaptando como podemos a esta nueva realidad y a esta nueva forma de trabajar, que en muchas ocasiones no dista demasiado de cómo lo estábamos haciendo antes. Me muero de ganas por preguntarte cuáles son los resultados de esa experiencia de profesor a teledistancia, pero Manolo, tenemos el tiempo muy ajustado y vamos a nuestro tema. ¿Cómo está respondiendo, según tu criterio, nuestro sistema sociosanitario ante este desafío global del COVID-19? Bueno, en primer lugar hay que señalar que algo que ya todo el mundo lo estamos sabiendo es la primera vez que nuestro sistema sanitario se encuentra a una pandemia de este calibre, con la penetración que está teniendo dentro de la población, con esas tasas de
de mortalidad y, lógicamente, eso supone un desafío increíble, fundamentalmente para los equipos humanos que lo prestan, ¿no? Esos agradecimientos que hacemos religiosos y ritualmente todas las tardes es porque somos conscientes del estrés al que un sistema sanitario ya de por sí estresado le suponía. Javier Pardilla, un médico, pero que tiene un espíritu de sociólogo muy importante en este país, que ha escrito un libro recientemente, se titulaba ¿A quién vamos a dejar morir?, señalaba que la trayectoria anterior a la pandemia era una trayectoria de sistemas sanitarios en una continua crisis. Bien, pues esta pandemia ha llegado sin que nadie nos lo esperábamos demasiado. Hará falta también evaluar qué es lo que se puede mejorar en el futuro y por qué y cuáles son las lecciones aprendidas. Pero a pesar de las cifras que son durísimas, yo creo que el sistema sanitario en este país está haciendo un esfuerzo enorme y espero que todas las decisiones, le deseo la mayor de la suerte a todos los decisores, tanto políticos como sanitarios en estos momentos. Las necesitan, vamos. Manolo, ¿influyen los factores culturales, las culturas de los países, influyen en el combate, en esa lucha que tenemos contra la pandemia? Es decir, las diferencias de parámetros culturales, como el lugar que ocupan los niños en cada sociedad, el lugar que ocupan los ancianos, el lugar que ocupa la economía frente a la salud. ¿Esos factores culturales hasta qué punto influyen o están diferenciando a China, a Italia, a España, a Estados Unidos, a Holanda? Sí, es buena la pregunta. No lo sabemos todavía. La sociología siempre parece que tiene una especie de delay, de retraso en las decisiones que toma o en los análisis que hace, porque le faltan datos. Nos faltan todavía muchos datos para poder evaluar eso. También es cierto que ver las diferencias culturales, como tú bien decías, hay que ver también los sistemas políticos, cómo están organizadas, el grado de democracia que hay en esos países donde se han visto afectadas. También hay que ver el nivel de desarrollo económico y la capacidad de poder enfrentarse a una pandemia de este tipo. Y algo que me parece también muy fundamental, y esto lo saben muchos más, digamos, los médicos y los epidemiólogos y epidemiólogas, es la exposición a pandemias anteriores. España, desde hace probablemente un siglo, nunca ha estado expuesta a una pandemia de un calibre de este tipo. Lo estuvo con el H1N1, tuvimos muchos casos, tuvimos también casos de SARS, tuvimos un caso de ébola cuando vino, pero no habíamos experimentado nunca tal estrés. De manera que es un país que ya ha estado, digamos, expuesto a pandemias más duras anteriores, como muchos países del sudeste asiático, parecen que han tomado las decisiones mucho antes de lo que lo han tomado países muy, muy desarrollados, como Francia, como Italia, como España, como Reino Unido, como ahora mismo Estados Unidos. Sí, sí. Como te decía, yo las diferencias culturales, puramente culturales, es decir, entre la cultura china o la cultura española, cómo ha podido influir, me cuesta trabajo encontrar si realmente ha sido así. Ya digo, si no entendemos que en países como Japón, donde un invierno cualquiera el 50% de la gente va en metro con mascarilla, y no porque sean alérgicos, sino precisamente porque ya saben el estrés que le supone a una sociedad la llegada de una pandemia, y en poblaciones tan sumamente densamente pobladas como por ejemplo Japón, ya están de alguna manera con la lección aprendida. Yo creo que esto nos va a cambiar a todos, creo que va a depender mucho de las decisiones con la anticipación y la información que se tengan. Ya podemos tocarlo más adelante en la entrevista si quieres, pero es muy importante saber que en ciencia nunca hay una verdad absoluta todo el tiempo. La ciencia, los epidemiólogos no tienen la verdad continuamente. La discusión es constante y cuando nos encontramos ante un virus que, como dicen los expertos, es nuevo al 100%, nuestro cuerpo humano nunca ha estado expuesto a él con anterioridad y por tanto los efectos los hemos tenido que ir aprendiendo durante todo el proceso. Es difícil que los países también tomen las decisiones adecuadas en los momentos adecuados. Es muy, muy complicado que los expertos acierten.
en ese mismo instante. Luego, con el tiempo, al acumularse información, ya vamos aprendiendo esas lecciones. Profesor Herrera, vamos a hablar un poquito de la demografía de un país, la relación que existe entre la demografía de un país y la pandemia. Es cierto que en España, por ser un país envejecido, desde el punto de vista demográfico, pues estamos sufriendo con mayor virulencia, valga la redundancia, los efectos del coronavirus. Es decir, en concreto, la letalidad que se está dando en la residencia de ancianos, ¿evidencia esto que te estoy diciendo? Hay muchos factores que están influyendo ahí. ¿Por qué Italia y por qué España han sido los países que tienen una de las tasas de mortalidad más altas? Bueno, hay alguien que puede asumir que porque somos uno de los países más longevos del mundo. Lógicamente, las personas con una edad avanzada, personas con varias patologías, con varios problemas de salud o con problemas de salud relacionados con el aparato respiratorio, lógicamente pueden ser gente que podemos entender más vulnerable a esta situación. Y un país que, entendiéndolo como un país envejecido o un país con una larga esperanza de vida, podemos entender que puede afectarle más, pero no es el único factor. Alemania, digamos, la esperanza de vida de Alemania es una esperanza de vida relativamente parecida a la de España, en cambio ha sufrido tasas de mortalidad mucho más bajas. ¿Cuáles son los motivos? Ya insisto, siento ser así de aguafiestas, pero habrá que verlo en el futuro. Todavía nadie tiene una receta ni una explicación clara sobre cuáles son esas razones. Ya digo, puede ser un factor, lo puede ser, porque de hecho cuanto más población haya, incluso la letalidad o las tasas de mortalidad en las residencias de ancianos. Habrá que ver y estudiar si los ancianos fuera de la mortalidad de la tasa de personas mayores fuera de la residencia es mayor, igual o menor que la de las personas que están dentro de las residencias de ancianos. Todavía eso es una información que debemos dejar también a los expertos que las analicen y serán las lecciones que aprenderemos y sepamos dentro de quizás un año. Hemos hablado antes de factores culturales. Vamos a hablar ahora de factores sociopolíticos. Hay gente, estudiosos, analistas, que dicen que es más fácil combatir una pandemia globalizada del tipo que estamos padeciendo en países donde hay una dictadura política que en las democracias occidentales. ¿Eso tiene lógica? Bueno, es una teoría. Yo tampoco lo tengo del todo claro, y no por falta de información, sino porque estamos viendo que en regímenes con una, digamos, con un índice de democratización no especialmente muy alto, ha afectado muchísimo. Es el caso de Irán. Y países con una democracia bastante avanzada y consolidada, como la de Francia o la de Italia, o incluso Estados Unidos, están sufriendo muy fuerte la pandemia. Yo los motivos sociopolíticos me cuesta verlos. Sí veo quizás algunas diferencias respecto a la moralidad, a las diferencias en la moralidad. Ya no son tanto diferencias culturales entre países, pero a lo mejor puede haber motivos, y esto quizás es una teoría más, sin fundamento todavía, a que precisamente la moralidad que subyace a la producción y aplicación del conocimiento experto puede afectar. Por ejemplo, sabemos que en muchos países se coge el conocimiento experto de médicos para justificar la prohibición del aborto. O, por ejemplo, se utilizan médicos que, digamos, abogan por, digamos, no tener relaciones sexuales antes que utilizar un preservativo para evitar precisamente el contagio de enfermedades relacionadas con la transmisión sexual. Entonces, si sabemos que el conocimiento experto puede ser manipulado para tomar ciertas decisiones políticas, podemos entender que algunos regímenes, países o, digamos, gobiernos que tengan una moralidad dentro de su esquema de valores, pues decidan unas opciones a otras. En este caso, la moralidad me costaría verla. Quizás podemos encontrarla en las declaraciones del presidente de Brasil, Bolsonaro, diciendo que, bueno, que la gente tiene que morir, una especie de como selección natural. Ahí demuestra una clara amoralidad. Social. Claro, entonces
ahí puedo decir que podríamos decir, coger algunos casos y decir, esto parece aplicarse a esa regla por la cual la moral de un político puede afectar a las decisiones que tome. De hecho, no han tomado absolutamente ninguna medida de confinamiento y han decidido que, bueno, recomendar higiene de manos y tal, pero sin una toma de decisión mayor a esa. Muy brevemente, sin entrar de lleno en ello, porque nos llevaría mucho tiempo, ¿tú qué credibilidad le das a las teorías conspiratorias? Es decir, a esas que dicen que el virus ha llegado aquí por una decisión de los científicos y de los políticos chinos. Bueno, en realidad hay dos teorías de la conspiración ahora mismo conviviendo sobre el origen de esta pandemia. Una es esa, que es un virus de diseño, lo cual se ha demostrado falso. Hace poco hicieron unos científicos, hicieron una serie de análisis y experimentos con el virus y se dieron cuenta que el virus, en el ARN, digamos el código de información que lleva dentro el virus, tenía algunos fallos que suelen ser producto de la propia evolución, del propio azar que está inmerso en la producción y la replicación de ARN. Por tanto, ellos decían que si fuese un virus de diseño, esos tipos de fallos, de errores, no los dejarías que ocurriesen, porque al tú diseñar un arma biológica, por así decirlo, tratarás que sea lo más eficiente posible y no darás lugar a fallos que pueden ser fácilmente solventables desde el diseño. En resumen, a mí me parece que cae por su propio peso, porque ha afectado directamente a la economía china. China tuvo que parar una región de 60 millones de habitantes y aislarla, aunque solo suponga un 6% de su población, supuso ya mucho. Y, lógicamente, no podemos imaginar que hicieron eso para afectarnos al resto. Creo que ese es, digamos, el camino más corto entre los dos puntos, la línea recta. La segunda teoría es un poco más elaborada. Ya nos diría, y siguiendo a algunos científicos como Stephen Lanka, que el virus no existe. Esto es todo un efecto de nuestro propio miedo. O el virus no existe porque las antenas de 5G nos están afectando de esta manera. De hecho, ya ha habido... Suiza ha paralizado la implantación de las antenas 5G precisamente para el miedo social que había, sin ningún motivo técnico, ni ninguna evidencia que dijese que las antenas de telecomunicaciones entre móviles, la nueva ola, la nueva generación, el 5G, puede afectar a la salud, no tenemos prueba de ello. Y en Inglaterra han incluso atacado esas torres. De manera que sí que es cierto que eso que hablan de la infoxicación está ayudando mucho a que se extiendan ciertas creencias. Yo creo que en realidad, aunque resulta agotador, porque entiendo que desde el escepticismo científico es muy agotador intentar explicar una y otra vez por qué se equivocan o en qué fallan, creo que hace falta enfrentarse a esas teorías desde la propia dialéctica de la ciencia. Decirle, bueno, ¿qué pruebas tienes tú? O, venga, hagamos un experimento. Si es plausible tu teoría, experimentémoslo. Por ahora yo creo que la gente tiene que, ahora mismo y más que nunca, de hecho, a cómo está circulando la información y los bulos por internet, debe asegurarse más que nunca, si nos llega un meme, si nos llega una imagen que da una información, saber si esa información es real o no. Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Porque si no viene ninguna fuente, si no te dice que lo ha publicado este estudio y que puedes llegar al enlace o lo ha dicho tal persona, incluso así nos pueden estar engañando. Hay mucho mito acerca de lo que siempre decía Winston Churchill y la mitad de las frases que se le atribuyen a Winston Churchill, el primer ministro británico, son falsas. Entonces, tenemos que saber que requiere mucho más trabajo que simplemente creer por las imágenes que nos ha enviado un amigo, un familiar, etc. Manolo, en las situaciones de pandemia está clarísimo que hay una reducción de las libertades, de la movilidad. Nuestro, por lo menos para mí, querido sociólogo Sigmund Bauman, que recientemente fallecido, pero de una gran sabiduría, él trazaba en la historia y en la sociedad el eje de la libertad y la seguridad. ¿Tú cómo verías el tema de la geolocalización de la que se está hablando en estos días a través de los móviles, que se está llevando en Corea del Sur, por ejemplo,
Es decir, ¿hasta dónde está el límite, la frontera entre la privacidad y el intervencionismo estatal? Claro, es una muy buena pregunta, Federico. Complicado. Complicada. Te voy a dar mi opinión personal sobre el tema, que bueno, quizás esté basado un poco en mi experiencia también, pero también en la experiencia de todo el mundo. Todo el mundo somos usuarios de alguna red social, todo el mundo tenemos alguna cuenta de correo, todo el mundo tenemos un número de teléfono. De alguna manera, lo que debemos de ser conscientes es que nuestros datos ya los estamos vendiendo. Desde hace algo menos de, o algo más de 5 o 10 años, las empresas tecnológicas superaron en bolsa al valor del petróleo. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir que si Google, Apple, Microsoft, Amazon, etcétera, valen más, mucho más que todo el petróleo que hay en el mundo, significa que el principal valor que hay ahora mismo en el mundo, lo que más vale no es el oro ni el petróleo, es los datos. Y los datos, ahora mismo, nosotros tenemos servicios que no pagamos porque nuestros datos están siendo cedidos. Habremos firmado muchísimos acuerdos en los cuales ellos dicen que, por supuesto, no van a hacer nada con nuestra información. Pero siempre hay una letra pequeña y siempre va a haber agujeros por los que estas grandes corporaciones utilicen y rentabilicen nuestra información para vendérsela a otros. De manera que, de alguna manera, ya estamos vendiendo nuestra información. Esto tiene que quedar muy claro porque ya Google hace uso de nuestra geolocalización para su interés y beneficio económico. En tanto que quizá esta crisis puede que nos haga más conscientes del valor ya no tanto económico que tiene nuestra geolocalización, sino también nuestro valor para ayudar a la salud. Hasta hace muy poco siempre estábamos centrados en que debíamos de prestar mucha calidad a las personas, calidad a los pacientes y centrarnos en eso. Yo creo que ahora nos vamos a descubrir que tenemos que centrarnos en una calidad de la salud de las comunidades. Vamos a ser más conscientes de que vivimos en comunidad, que estamos todos muy interconectados, porque podemos infectar al vecino de enfrente bajando al supermercado. O nos salvamos todos o nos salvamos. Exactamente. Entonces, en la medida en la que nos hagamos conscientes de eso, podremos aceptar, quizás, y llegar a un acuerdo de decir, bueno, si es en virtud de un bien común, podemos ceder nuestros datos con todas las garantías necesarias y saber que eso me va a dar un rendimiento. Y eso nos haga ser conscientes de que si eso tiene un valor de carácter comunitario, podemos empezar a reclamar a las grandes corporaciones cuál es el valor, cuánto vale la información que yo te estoy cediendo. Porque se puede ser utilizada para otras muchas cosas. Quizás puede ser el primer momento para eso. Manuel Herrera Usagre, profesor de la Universidad Pablo Bolavide. Quiero que opines o que me desmontes, si puedes, el mito que hay extendido en la sociedad de que el virus COVID-19 es un virus interclasista que ataca a ricos y a pobres, que no entiende de nacionalidades. A mí me gustaría que tú me respondieras a la siguiente pregunta. ¿Las consecuencias de este virus son simétricas? ¿Es la pandemia, esta que estamos padeciendo, un igualador social? Bueno, a esta última pregunta que me aclaras, si es un igualador social, te diré directamente, con la información que ya tenemos, que no. El COVID-19 afecta de manera muy diferente a según tu clase social o tu posición en una sociedad. De hecho, esto es uno de los temas quizás más recurrentes. Estamos acostumbrados a escuchar a políticos de toda condición decir que este virus no entiende de ideologías. Obviamente, es solo un virus. Pero hay que ir un poco más allá. Sí entiende de clases. Porque en función de tu clase social, esta enfermedad te va a afectar de una manera diferente. Hace solo unos días, Marga Torre, una socióloga de la Universidad Complutense de Madrid, y Miquel Artola, su compañero,
y realizaron un estudio para ver, digamos, el riesgo en cuanto a la suspensión de la actividad que el COVID podía llevar a 169 trabajos, 169 ocupaciones. De manera que lo que hacía era, voy a hacer una escala entre profesiones que tienen mucho riesgo de suspenderse en los próximos meses y que no tengan ningún tipo de actividad, a profesiones que tienen un muy bajo riesgo, de muy bajo a muy alto. De manera que cuando hicieron ese análisis, comprobaron que hay profesiones como la de sanitarios o docentes o personal de la administración pública, personal de servicios a empresas con oportunidades telemáticas, que tienen un bajo riesgo de que su actividad se suspenda. Y por el otro lado tenemos otros trabajos algo peor pagados, trabajos de la industria, trabajos del sector servicios sin cualificar, camareros, cocineros, gente vinculada al ámbito del sector servicios, quizá menos en el ámbito de la agricultura. La agricultura tiene un muy bajo riesgo de paralización porque nos hace ser autónomos respecto al mercado exterior y probablemente incluso será un sector en el cual crezca el empleo en los próximos meses. Es incluso posible eso. Pero en el resto de industrias, etcétera, el riesgo es más alto. Se da la circunstancia de que todos estos trabajos son las clases trabajadoras clásicas, serán las más afectadas probablemente o las que tengan un mayor riesgo de suspensión o al menos lo que esperamos que sea temporal. También, y perdona que continúe con esto, hay que entender que el COVID afecta quizás a personas que también están más expuestas. Las personas que trabajan en las profesiones que han estado en la primera línea de fuego, como las profesiones sanitarias, asumen más riesgos. Pues eso puede afectar a otras profesiones que están a día de hoy dándonos sus servicios y, por supuesto, haciendo de que al resto de la sociedad que no podemos trabajar en el exterior se nos sea más llevadero. Ulrich Beck, que para los que no lo conozcan diremos que es un sociólogo alemán de bastante prestigio, en su obra La sociedad del riesgo, nos dice que vivimos en las sociedades tecnocientíficas, vivimos la ambivalencia de, por una parte, las partes positivas de la innovación tecnológica, unas herramientas que son positivas para la sociedad, como lo estamos viendo. Ahora mismo estamos haciendo una entrevista vía Skype y esto es algo maravilloso, ¿no? Pero al mismo tiempo, también estas innovaciones tecnológicas se convierten en fuentes de amenaza. El daño, por ejemplo, que las redes sociales muchas veces en estos momentos están haciendo a la verdad científica. ¿A ti qué te parece esta afirmación de la ambivalencia de la innovación tecnológica? Bueno, no sé hasta qué punto esa precisamente ambivalencia de la innovación tecnológica ha podido ser causa del brote del virus. No te lo digo como causa, sino como un hecho constatable que se está dando. Bueno, es interesante como mínimo considerar que Internet ha todavía podido ayudar a que toda esta pandemia, el efecto o el impacto que tiene toda esta pandemia sea menor. El invento de Internet era obvio que tenía que ocurrir, ya se venían trabajando desde hace décadas, pero desde luego creo que las redes sociales están ayudando mucho o pueden estar ayudando quizá a cómo sobrellevar. Nos acerca a las relaciones interpersonales. Yo tanto como un enemigo, quizás quitando el tema de la infoxicación que hemos trabajado antes, que hemos hablado antes, yo le veo a la tecnología, o le estoy empezando a ver a la tecnología durante este confinamiento más un aliado que un enemigo. Un enemigo. Y creo que es importante que al menos nuestras relaciones humanas, aunque sean a distancia y aunque sean utilizando estos soportes, las mantengamos. Creo que eso es muy importante trasladarlo también a la población. No sé hasta qué punto las autoridades siquiera lo han considerado porque lo han dado por hecho, pero tenemos que entender que hay mucha gente sola en sus casas, mucha gente mayor
que ya no puede salir a la calle, ni la gente, vecinos, amigas, familiares, que están incluso en otras localidades, pueden ir a visitarlo. Y creo que esas personas, como todo el mundo, necesitan un contacto continuo. Eso es algo que a lo que estamos ya muy acostumbrados y que quizá lo damos por hecho, pero debemos de reclamarlo y al menos ser conscientes que todo el mundo necesita tener ese contacto humano a ser posible diariamente. Sí, Y facilitarlo, porque hay una brecha digital también muy grande. Hay gente mayor que está en sus hogares que no tiene nada con lo que poder, digamos, tener una conversación como tú y como yo. sí. Y deberían las autoridades al menos empezar a considerar todas esas personas que viven en soledad, gente mayor que vive en soledad y que necesitaría hoy más que nunca seguridad, contacto, creo y espero que así lo estén haciendo. Te lo decía porque el mismo director de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, habla de la infodemia, ¿eh? Es decir, de la sobreabundancia informativa falsa, ¿eh? Que está intoxicando muchas veces pues, los datos reales, ¿eh? Y en ese sentido, pues bueno, pues hay que aceptar que los bulos están haciendo un daño, pero evidentemente estoy de acuerdo contigo que es más lo que de bueno tienen las redes sociales que de malo, ¿no? Siguiendo con el tema la sociabilidad y las interacciones humanas, ¿eh? Son según lo tomemos, ¿no? Pues son de distintas formas. A la hora de relacionarnos, pues hay países donde somos más besucones, más tocones, damos más abrazos, y otros donde mantienen las distancias, son menos empáticos o menos emocionales o manifiestan menos su emocionalidad. Lo cierto es que el tema es un factor determinante, la sociabilidad y la interacción que tienen las personas en los distintos países puede llegar a ser un factor determinante ¿eh? A la hora del contagio, porque es lo mismo la pandemia en este sentido en un país anglosajón que en una Andalucía, ¿eh? Esa es una muy buena pregunta y la verdad que me encantaría poder tener una respuesta para eso. Pero, insisto, no tenemos todavía datos que confirmen que aquellos países que son más afectuosos, con cuyos individuos son más afectuosos, son países donde, digamos, el contagio se ha multiplicado de una manera más rápida. A primera vista alguien podría echar un vistazo al mapa europeo y decir que eso ha sido así y que hay un gradiente entre países, pero también se deben a otras muchas circunstancias, densidad de población, envejecimiento, oportunidad, es posible que hayan llegado ahí y se haya extendido por casualidades. El azar también puede estar jugando aquí unas malas pasadas, ¿no? No me atrevería a decirlo, sería interesante comprobarlo. Es posible, creo que es posible que sociedades que tienen un contacto físico más frecuente y más intenso, en la medida en la cual el virus ya se ha propagado y no se han tomado las medidas de distanciamiento social a tiempo, es posible que haya podido provocar una explosión. Pero claro, Nueva York no es una ciudad, por ejemplo, que se destaque por ser gente muy afectiva entre unos y otros. Y aún así es una ciudad puramente anglosajona y es una ciudad de 20 millones de habitantes donde ahora mismo están pasando una de las mayores crisis del mundo. ¿Por qué? Bueno, es una metrópoli altísimamente poblada, pero también lo es Hong Kong y en cambio incluso más cerca y con un contacto más directo con el brote y no ha sufrido como está sufriendo Nueva York, ¿no? Veremos a ver. En el futuro creo yo que podamos tener otra conversación de aquí a un año e igual podemos tener una respuesta para ello. Habrá que esperar a las consecuencias. Precisamente sobre eso me gustaría preguntarte ahora, ¿qué secuelas,
qué consecuencias, qué efectos crees tú que puede traer o provocar esta pandemia a todos los niveles? ¿Va a haber un cambio de valores? ¿Va a haber unas nuevas relaciones comerciales internacionales y nacionales? ¿El peso del Estado va a ser mayor frente a los mercados? ¿Va a haber un cambio de paradigma? ¿O va a ser, como algunos dicen, que esto es un fracaso del neoliberalismo? Es decir, en definitiva, ¿tú qué consecuencias prevés con los datos que tenemos hoy, naturalmente? Y sin pedirte que seas un profeta, ¿qué consecuencias a brote pronto se te ocurre que vamos a tener pues a partir del verano o de este otoño, ¿no? Que suponemos que ya habremos pasado la pandemia? Bueno, vamos a ver, si no, hay que tener todavía, y duele mucho decirlo, mucha paciencia con esto. Primero, te voy a comentar a corto, medio y largo plazo lo que hasta ahora parece que son los escenarios más probables, ¿no? A corto plazo vamos a tener cambios culturales importantes. Cuando empiece el deshielo y empecemos a salir a la calle, va a ser de una manera muy escalonada, donde den unos permisos muy concisos para hacer unas tareas también muy concisas, un poco como estamos ahora, pero abriéndonos un poco más. Eso también se va a venir acompañado por una intensificación, o así lo esperamos, de los mensajes dirigidos a intentar mantener la distancia social. Te quiero decir, decía el doctor Fauci, que es nuestro, digamos el doctor Simón de Estados Unidos, que probablemente ya se deje durante mucho tiempo de dar la mano en los saludos y él espera que nunca más. Esto es una afirmación extremadamente lapidaria para las relaciones sociales tal y como lo entendíamos hasta ayer. ¿Cómo que no vamos a poder dar la mano? Quizá nos acostumbraremos a simplemente hacer un fist punch, un fistful entre la gente, que se tiene comprobado que una de las medidas más seguras de poder saludar, en lugar de saludar con la mano. Es posible que se implante, es muy probable. Es posible que durante el próximo año y medio los eventos masivos se restrinjan, se limiten o directamente se prohíban. Es muy probable. Estamos hablando, o hay gente que, digamos, está asumiendo que ya dentro, en octubre, noviembre, se van a poder organizar eventos supermasivos como festivales de música donde acuden 100, 150.000, 60.000 personas. Yo tengo mis dudas de si eso va a ser posible, porque todavía, no por España, sino porque somos un país muy interconectado, recibimos el doble de nuestra población al año en turistas, recibimos casi 80, 90 millones de turistas al año. Eso significa que aunque se reduzca muchísimo el turismo en nuestro país en las próximas fechas, seguiremos recibiendo a mucha gente. Y eso puede tener también muchos efectos, porque ya no es solo porque importemos casos, sino porque nuestro contacto con esas personas va a depender de que los mercados se abran o no se abran. Digamos, la movilidad en el mundo se abra o no se abra. Eso será a corto plazo. A medio o a largo plazo, yo entiendo que es posible que esto no se convierta no se cronifique en una crisis como lo fue la de 2008, que duró prácticamente 10 años, o que sigue, o que todavía estamos saliendo de ella, porque no ha habido un problema inicial de deuda, y eso que el mercado es muy volátil. Mi esperanza, y sin quererme atrever a hacer ningún presagio, es que pueda repuntar a un medio plazo, que la economía y los empleos se empiecen a ganar. Es cierto que nuestra economía está muy terciarizada y encima con empleos muy precarios. Eso lo hace más difícil, lamentablemente. Pero creo que ese escenario hay que contemplarlo y hay que enfrentarnos a él. A largo plazo, yo creo que van a cambiar muchas cuestiones, muchos comportamientos sociales, muchas confianzas que nos tomábamos, porque vamos a ser más conscientes de que otra pandemia podría venir. Y creo que que todos y todas vamos a extremar nuestras
digamos, medidas higiénicas, va a haber más productos de base alcohólica disponibles por todos sitios, la gente se lavará mucho más las manos, más a menudo los cuartos de baño de los lugares probablemente haya siempre jamón accesible y la gente lo demande. Cambios de hábitos, seguro. Yo Cambios creo de que sí. hábitos. Incluso que se instalen en la sociedad a largo plazo, sí. No creo que esto sea una cuestión pasajera porque yo creo que las autoridades sanitarias, y en mi opinión, creo que se han puesto, le han visto las orejas al lobo, como se suele decir, y han dicho, bueno, ahora ya sabemos lo que hay, no nos va a volver a pasar. Y si vuelve a pasar, lo vamos a contener muy bien y toda la sociedad va a estar alerta. Eh, mm, Todos los días en los informes que tanto el gobierno como las distintas instituciones dan sobre el tema de la pandemia, pues siempre hay una coletilla y es la importancia que se le da a lo que dicen los científicos, ¿eh? En este caso al comité de expertos que está asesorando al gobierno. Es decir, hay una clara subordinación de la política a la ciencia, ¿eh? ¿Qué valoración haces tú del nivel científico, primero español y después mundial? Bueno, en lo que se refiere a la respuesta, creo que el nivel es alto y han tenido que correr muchísimo todos los virólogos y todos los investigadores para saber lo que estaba pasando. No voy a entrar a valorar si algunas decisiones fueron más acertadas que otras, pero creo que algo que insistí al principio y me gustaría remarcar otra vez es que la ciencia no puede dar una respuesta clara, constante a todas las preguntas. Y se ha encontrado en este caso la virología y la ciencia biomédica se ha encontrado ante un reto muy grande porque era un enemigo completamente desconocido y su comportamiento lo han tenido que ir rastreando conforme iba evolucionando. Entonces es muy difícil prever cómo se iba a comportar, si, por ejemplo, los pacientes que no tenían síntomas eran contagiosos o no lo eran. Al principio no se sabía, no se tenían pruebas claras, tampoco hoy, pero se sospecha que sí. En fin, había y sigue habiendo muchas dudas acerca de cómo contagioso es y cuáles son las mejores medidas para hacerlo. Creo que tenemos que también, o no podemos caer, y eso es muy común también ahora con lo que señalaba de la infoxicación, de todos esos bulos que hay, no podemos tener un sesgo retrospectivo, se llama, es decir, querer tomar las decisiones con la información que tenemos hoy a como las tomamos en su día. De manera que los científicos en enero, si todos hubieran sabido que más de 1 millón de personas habrían afectado a todo el mundo en el mes de marzo, probablemente se hubieran tirado a los parlamentos del mundo diciendo tenemos que parar esto, hay que tomar medidas ahora mismo. Pero en enero solo teníamos informaciones vagas de lo que estaba ocurriendo en China. China alertó ya, y la OMS lanzó una alerta mundial a finales de enero y siguió repitiendo ciertos mensajes sobre que los países debían estar preparados. Lógicamente no todo el mundo, no todos los países ni estaban preparados ni vieron de alguna manera el riesgo que suponía para sus sociedades. Sí quiero señalar algo respecto a lo que tú decías del nivel científico. Creo, y esto es también mi opinión, que países donde han estado o han tenido acceso a material para hacer las pruebas y los test más rápido, Corea del Sur puso, digamos, a funcionar la maquinaria de los test de manera muy rápido, Alemania también, ambos son países, digamos, donde la investigación y el desarrollo tienen una parte muy importante, invierten más del doble de lo que invierte nuestro país en ciencia y innovación. Esto, como se traduce al final, para que lo entienda todo el mundo, es que ellos tenían más laboratorios. A tener más laboratorios, tienen más capacidad para hacer tests. A tener más capacidad para hacer tests, localizan a esos pacientes que a lo mejor un mes después podrían haber sido el causante de 2.000 infecciones. Y al haberlo localizado antes, te has evitado a un mes vista cerca de 2.000 infecciones. De manera que, escalando un poco, y a lo mejor yendo un poco de la cifra, esta sería la manera en la cual la ciencia
o el nivel científico de un país, la inversión que hace en ciencia un país, tiene sus rendimientos a muy largo plazo. Alemania lleva invirtiendo en ciencia, aumentó su inversión en ciencia con la crisis, nosotros la redujimos. Entonces, creo que eso puede marcar o puede estar marcando una diferencia importante. Claro, ahora es muy fácil predecir a posteriori, lo que le llaman ser capitán a posteriori, ¿no? Claro. Precisamente hace unos días el filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas decía que los políticos están obligados a tomar decisiones sin conocer, sin tener todos los elementos de conocimiento. Entonces, es muy fácil opinar, es muy gratis, pero Claro. la decisión y la responsabilidad que el gobierno en este caso tiene que tomar sin tener todos los datos, la verdad que es complicado, ¿eh? Muy complicado. No me gustaría estar en la piel de ningún político que tenga que estar tomando decisiones con la información que tenemos actualmente. Es muy difícil y yo creo que en la actual circunstancia donde al enemigo no lo puedes, ni te puedes reír de él, ni le puedes crear un mote para reírte, ni puedes hacer ataques personales porque el enemigo es un virus. De manera que en estas circunstancias creo que todo el mundo, los decisores políticos, al nivel que sea, a nivel local, a nivel regional, lo que le tenemos que desear es la mejor de las suertes de las decisiones y ver las consecuencias de ciertas decisiones en el futuro, sabiendo la información que se tenía en ese momento, que podía ser un acierto o no en cada momento, que ya lo veremos con el tiempo. Es muy complicado ahora mismo porque es 100%, y lo han enseñado muchos epidemiólogos, esto es un virus 100% nuevo para todo el mundo, para todos los científicos. Es un coronavirus que no había entrado en contacto con el ser humano nunca antes y lo han tenido que ir de alguna manera traduciendo y describiendo conforme la pandemia se iba extendiendo. Manolo, hemos consumido con creces el tiempo que teníamos previsto, pero antes me gustaría hacerte una pregunta muy concreta, ¿eh? Eh, mm, Hay comunidades que dan información a nivel provincial y en los municipios. Y hay comunidades como la nuestra que solamente dan información a nivel provincial, oficial, pero no autorizan a los alcaldes a, a dar los datos del municipio. Primero, ¿por qué es eso? Y segundo, si hay alguna razón que explique que los alcaldes no puedan informar a sus convecinos de la realidad de la pandemia en su pueblo. Bueno, creo que el acceso a la información por parte de la ciudadanía es muy importante y desconozco de verdad cuáles son las obligaciones que tienen digamos, los diferentes niveles de la administración en la proporción de datos a la población. Lo desconozco. Quizás la ciudadanía en estos casos, yo creo que tiene que demandar a las autoridades locales la suficiente información para saber la gravedad, pero sin que eso pueda ser utilizado tampoco como un arma arrojadiza para ningún partido, porque necesitamos ahora mismo que todos los políticos tomen la mejor de las decisiones posibles y al mismo tiempo sean transparentes y tengan una rendición de cuenta con su ciudadanía. Ambos derechos deben ser equilibrados justamente y dependiendo de las circunstancias. Si una localidad tiene terminantemente prohibido aportar digamos, un municipio tiene prohibido aportar esa documentación, tendrá que haber alguna orden o reglamento que así lo atestigue. Si no, creo que incluso aunque no le obligue a ello la ley, creo que sería deseable que fuesen transparentes en cuanto a esa información, si la pueden capturar a tiempo. Muchas veces, dependiendo del tamaño de la localidad, la información puede tardar varios días en el retraso porque se empieza a recabar de manera muy diferente la recolección de los datos. Pero creo que es sano también que las autoridades, por un lado, aseguren que están centradas en lo que se tienen que centrar, que es que la población esté en sus casas,
que se respetan las normas fundamentalmente, y por el otro lado, el derecho de la ciudadanía a acceder a la información. Deberán de tenerlo en cuenta localmente. Manolo, una última cosa, y no porque no queden muchas preguntas y más temas, sino porque ya tenemos que cortar el programa. Una última cosa, un mensaje positivo para todos los televidentes y todos los que nos están viendo. Bueno, el mensaje positivo siempre tiene que ser saber que todas las pandemias terminan. Esto no va a ser una cuestión, esto va a acabar, va a haber un día en el que no tengamos pandemia y que la normalidad se irá restableciendo poco a poco. Esto no va a ser eterno, esto solamente será una medida temporal, como se han tomado muchas otras veces en muchísimos otros países. De manera que ese es el primer mensaje que quiero dar. En segundo lugar, creo que todo el mundo tiene que al menos hacer un chequeo personal, individual, sobre si está tomando todas las medidas, ya no solo de higiene y respetando las normas, pero sí, por ejemplo, el ejercicio físico es muy importante. Se están empezando a detectar muchos casos de personas mayores que precisamente por la falta de movimiento están empezando a tener problemas cardiovasculares. De manera que eso también es importante que la gente lo tenga en cuenta, que nos chequeemos comunitariamente unos a otros, que todo el mundo está haciendo lo necesario, porque lo que no queremos es convertir, digamos, este confinamiento también en causas de más cosas. Así que lo importante es que todo el mundo haga su ejercicio físico en casa, que es súper saludable, que sienta muy bien, que nos chequeemos unos a otros, saber que todo el mundo tiene comunicación con todo el mundo y sobre todo darnos esperanza porque esto va a acabar. Esto llegará un día en el que nos acordaremos de aquella pandemia de 2020, cómo empezó el año, y ya está. O sea que espero que todo el mundo desde su casa, en Lora del Río y en cualquier otra parte de Andalucía, pueda tener oportunidad también de sentarse y decir si todo lo que está haciendo es lo que debe hacer en estos momentos. Pues, profesor Herrera Usagre, muchísimas gracias. Muchas gracias, Federico. Muchísimas gracias porque considero que han sido unas respuestas muy productivas, muy interesantes, muy aclaratorias. Y si no te importa, pues me gustaría quedar emplazado para cuando pase todo esto, como dice la gente, cuando pase todo esto, sin necesidad de hablar de la palabra pandemia, cuando pase todo esto, pues podamos hacer una evaluación más concreta, más exhaustiva. Claro que sí, claro que sí. No te preocupes que la tendremos. Bueno, pues muchísimas gracias y ya pues nos vamos a despedir y nos despedimos, hombre, con la preocupación propia del momento, que estamos todavía, pero con el convencimiento de que el desarrollo de la ciencia y de la solidaridad global que se está produciendo en todos los niveles, pues van a dar pie o van a dar a pensar en que es posible la esperanza, en que otro mundo mejor es posible. Yo también lo espero. Pues hasta la próxima vez que nos veamos. Muchas gracias, Manolo Herrera Usagre, y hasta nuestro próximo programa. Muy buenas tardes. Muchas gracias.